Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora te contamos lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen y estos son nuestros títulos. El dengue avanza. En la ciudad de Buenos Aires ya hay confirmados 216 casos y suman 15.000 los infectados en todo el país. Los especialistas remarcan que el mejor ataque es la prevención. Causa Nisman. La declaración del ex espía Jaime Estiuso dio un vuelco en la investigación por la muerte del fiscal y renueva la hipótesis de un crimen por encargo. Griesa levantará el embargo. El juez confirmó que permitirá el pago a los bonistas que entraron en los canjes una vez que Argentina remueva las leyes Cerrojo y pague la oferta que se acordó con los holdouts. España le dijo no a Pedro Sánchez. El Parlamento rechazó por amplia mayoría la investidura del dirigente socialista, profundizando la crisis política del país. El viernes se vota de nuevo. El mellizo asumió en Boca. Guillermo Barros Esqueloto ya es el nuevo técnico del Xeneize y mañana debuta ante Racing por la Copa Libertadores. El domingo tendrá su primer superclásico con River. 23:30, estamos en vivo, no estoy solo, hay equipo. Gaby Previtera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Además de hablar del mellizo Guillermo Barros Esqueloto y su nueva era como entrenador en Boca, vamos a estar hablando de Copa Libertadores porque ha jugado San Lorenzo hace algún rato nada más. Y comenzamos con la información que nos trae la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la que la ministra de Salud porteña confirmó 216 casos de dengue y hay otros 300 casos sospechosos, pero descartó que en el Hospital Pena haya 400 personas infectadas. Este es el informe. Desde el Ministerio de Salud porteño se dio a conocer el número oficial de casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Hay 300 casos que pasaron un primer laboratorio que da positivo para dengue y estamos esperando la confirmación de un segundo laboratorio. En el día de hoy, con un cuadro febril, hay que consultar a su médico de cabecera, cualquier centro asistencial que tengan cerca. Si bien el número de infectados aumenta constantemente, también es importante que nosotros como ciudadanos colaboremos en la prevención. Los hospitales hoy están recibiendo diariamente pacientes febriles, pero no están desbordados, están preparados, tenemos las salas, sabemos en qué sala, si tuviéramos que internar, cada hospital designó una sala, un lugar donde está equipada con los tules para que el paciente pueda ser resguardado de la picadura del mosquito. Por su parte, el doctor Gustavo San Martín, director del Hospital Pena, desmintió el audio de WhatsApp que hablaba de más de 400 casos en dicho nosocomio. En realidad no queremos ni siquiera gastar energía en saber ni quién ni por qué. Lo único que sabemos es que está equivocado. Y hemos salido a tratar de informar nuevamente a la población, de calmar a la población, de calmar a las instituciones de base, de que no estamos viviendo una situación extemporánea, como los colegios, las iglesias, nos han preguntado desde varios lugares, hemos respondido de que está todo dentro de una situación normal. En tanto, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció 15.000 casos registrados en el país, cifra que equivale al peor brote epidémico de dengue desde el año 2009. El comienzo siempre es el caso importado. Recuerden que tenemos lindando 3 países con circulación de virus, como Brasil, Paraguay y Bolivia, ¿no? Y esto ha hecho, además, Posada, Misiones, cruzar de un lado a otro y estar en Paraguay. O sea que la comunicación y la transferencia es muy frecuente. Y bueno, ahí aparecieron los primeros casos y después se está propagando se propagó por todas las provincias hasta llegar a provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Y últimamente, bueno, el incremento se está dando estos días por el hecho del regreso justamente de las personas que vienen de vacacionar en estos países. Siempre nosotros tuvimos un brote, digamos, fines de febrero, marzo, empezaba el brote para esta época y teníamos poco trecho al frío. Pero este año, por primera vez, digamos que se adelantó
a diciembre, mitad de diciembre, ahí empezamos a tener los primeros casos y por eso es que el brote se está, digamos, extendiendo. Tenemos todavía meses para terminar hasta mayo, con un pico que pienso fines de marzo, Semana Santa, fines de marzo, un pico importante. Cambiamos de tema. El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, se mostró sorprendido de que la jueza Fabiana Palmagini tuviera en cuenta y le creyera a las declaraciones del ex agente de la CIDE, Antonio Jaime Estiuso. La decisión de la jueza Fabiana Palmagini de considerarse incompetente para continuar instruyendo la muerte del fiscal Nisman y enviar la causa a la justicia federal genera expectativas e inquietud entre las partes involucradas en la investigación. El vuelco de la pesquisa se produjo tras tomarle declaración al ex espía de la CIDE, Jaime Estiuso, en la que estuvieron presentes los abogados de la querella, del especialista informático Diego Lagomarsino y la fiscal Viviana Fein, contra quien inició un proceso penal por ocultar el testimonio del ex CIDE. La Cámara tiene la absoluta. El abogado de la querella, Manuel Romero Victorica, opinó que el testimonio de Estiuso tiene un gran valor en el expediente, porque ratificó que recibió órdenes del anterior gobierno para no seguir investigando la causa AMIA. Además, el letrado aclaró que el ex agente no dio el nombre de quien mandó a matar a Nisman, pero vinculó al anterior gobierno. Estiuso es un personaje siniestro. El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, se mostró sorprendido por la decisión de la jueza Palmagini y acusó a Estiuso de tener privilegios con los jueces federales. Él responde a los servicios extranjeros de inteligencia con los cuales siempre tuvo relación y contacto. ¿Cuáles? Concretamente la CIA y el Mossad. Le siguen dando protección. Y lo que es llamativo y lo que yo pido a los jueces, primero, que impida que este señor vuelva a salir del país. Y que en segundo lugar le pongan custodia. Yo creo que los responsables de la denuncia contra la presidenta, como también los responsables de alguna manera de la muerte de Nisman, son los mismos que tuvieron que ver con el atentado a la AMIA, que lo que querían era que no se supiera nada. Yo no conozco. El abogado del ex espía Santiago Blanco Bermúdez aclaró que Estiuso no tiene pruebas directas de la muerte de Nisman. Él lo que pudo hacer en esa declaración, en función de lo que yo tengo entendido, es reconstruir cuáles son los motivos por los cuales el fiscal Nisman pudo haber sido asesinado. Es decir, cuando uno habla de pruebas, si usted se refiere a si mostró una grabación, no la mostró. Estaba solo. La fiscal Fein y Diego Lagomarsino tienen hasta el lunes para apelar el pase a la justicia federal, decidido por la jueza Palmagini. En caso de no hacerlo, se sorteará un juzgado federal para que continúe la investigación. Y sobre este tema consultamos a los periodistas Irina Hauser y Tato Yang. Él en su primera declaración ante la fiscal había dicho muy poco. Ahora se tomó mucho tiempo, se tomó un año, de manera forzada en muchos sentidos, pero vuelve y da una versión amplificada en línea de lo que seguramente cree, que es que a Nisman lo mataron. Todos los peritos oficiales y peritos de la defensa, todos apuntaban hacia, por lo menos afirmaban que no se podía hablar de homicidio. Son manipulaciones. A mí me llama mucho la atención que se tome como verídico que esto que declara Estiuso de que en la declaración ante la fiscal omitió decir que él había dicho que a Nisman lo mataron, cuando es obvio que las declaraciones testimoniales se firman. Sería insólito que la fiscal Viviana Fein haya podido engañar a Jaime Estiuso, el espía más sofisticado, complejo y audaz de la Argentina. ¿Qué es lo que dice la jueza con esto? Ella lo que plantea es que lo que también está contaminada, la base de todos los peritajes que se hicieron hasta ahora, que son los estudios forenses, que son los estudios criminalísticos, básicamente, y que son estudios que no apuntaban a una hipótesis de homicidio. La intención de Estiuso era poder trasladar la causa a la justicia federal. Allí hay un juez amigo que está esperándola. El juez, ¿amigo de Estiuso? Amigo de Estiuso y de Sandra Rosso Salgado, el juez Rodríguez.
Y me parece que desde allí van a intentar impulsar las pistas que ellos consideran más pertinentes, particularmente la pista del asesinato. El fuero federal, sobre todo el fuero federal porteño, es un ámbito dócil a las presiones políticas, es un ámbito susceptible, digamos, o donde se generan permanentemente negociaciones, y es un ámbito también dócil a las operaciones de inteligencia. Lo que hay es una acusación hecha por alguien que naturalmente tiene mucha información, pero que todavía no sabemos si la ha desplegado o si la tiene para este caso. Y eso lo que ha generado es que la jueza Palmagini, en un acto que yo entiendo que vergonzoso, dice ahora, un año después, que la causa tiene que pasar a otro fuero, con los mismos elementos que tenía antes. Cambiamos de tema y la información nos lleva ahora a Nueva York porque el juez Tomás Griesa finalmente accedió al pedido del gobierno argentino y ratificó su decisión de levantar las medidas cautelares que impiden al país pagarle a los bonistas reestructurados bajo la condición previa que el Parlamento derogue la ley de pago soberano y la ley Cerrojo y que pague a los fondos buitre que llegaron a un acuerdo con el país hasta el 29 de febrero. Compartimos más información en esta síntesis. Proyecto de acuerdo con fondos buitre. El gobierno trabaja para finalizar el proyecto de derogación de las leyes Cerrojo y de pago soberano para girarlo al Parlamento y poder cumplir con la exigencia del juez neoyorquino Tomás Griesa para levantar las sanciones contra Argentina y avalar el acuerdo con los bonistas que no entraron en los canjes de deuda. Otros 300 despidos en el Senado. Corresponden a la planta transitoria y se suman a las 2.000 personas que la vicepresidenta cesanteó ni bien asumió, aunque después debió reincorporar a un centenar por estar incluidos en un plan para discapacitados. Además, dispuso la jubilación de 70 empleados. Intendente puntano detenido. Diego Lorenzetti, de la localidad de La Calera, está involucrado en la causa por el crimen de su esposa, Romina Aguilar, de 32 años, asesinada a balazos el pasado 30 de enero en la capital provincial cuando subía a su camioneta. Asalto al intendente de La Plata. Varios delincuentes ingresaron a la vivienda de Julio Garro en el country Grand Bell y maniataron a su esposa, hijos y otros familiares. Se habían llevado un maletín, joyas y dinero en efectivo, aunque se investiga si fue un hecho de intimidación contra el funcionario. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, hizo una reunión de gabinete en Tecnópolis. Luego se trasladó para el inicio de un nuevo ciclo electivo a la Escuela de Oficiales de la Policía Federal. Que cada argentino, cuando tiene cerca un integrante de la Policía Federal, se sienta absolutamente seguro y protegido. Este es un gran desafío. Se han dicho muchas cosas, han pasado muchas cosas en las últimas décadas, pero estamos comenzando una etapa en la cual creemos, queremos y necesitamos apostar a la reconstrucción de este vínculo. Esta reunión de gabinete ampliada, de la que participaron todas las primeras líneas del Poder Ejecutivo y Legislativo, tuvo eje en la consolidación de un modelo de gestión en equipo y tuvo en el presidente Macri a su principal motivador. Mauricio Macri hizo una gran reflexión en torno a cómo tenemos que mostrarnos nosotros como servidores públicos. Nosotros somos servidores públicos, cada uno de nosotros tiene que estar muy fuertemente impulsado a la noción de servicio y terminó con una muy importante reflexión acerca de la humildad, de nunca perder la humildad y de cómo la humildad nos tiene que marcar como servidores públicos. Entiendo que se focalice el balance en aquello que es el tema álgido, que es el tema económico. Por lo pronto creo que hay otros aportes que se han hecho en la gestión anterior que ameritan ser continuados. Y el caso más concreto es esto, la política de ciencia y tecnología, y por eso estamos hoy en Tecnópolis, que ha sido un aporte que ha hecho el gobierno anterior y que hoy es un derecho adquirido. Creo que este razonamiento de conservar lo bueno y corregir aquello en lo que no se coincide, de alguna forma se está evidenciando, por lo menos en esta área del gobierno en particular.
¿Y cuáles son las repercusiones del proyecto anunciado por el presidente Mauricio Macri de la devolución de IVA para los productos de la canasta básica, cuyos beneficiarios serán centralmente jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo? Los conocemos. La iniciativa, que será enviada al Parlamento en las próximas semanas, prevé concretamente el reintegro de 15 puntos del IVA para las compras de alimentos y vestimenta que realicen los beneficiarios de la asignación universal por hijo, la jubilación mínima y el plan Progresar. Entiendo yo que esto debiera funcionar con una buena transparencia para que haya un menor costo en todo el conjunto de la canasta básica, que sea alimentos y ropa para los de menores recursos. Me parece una metodología muy acertada, necesaria. Devolverle parte del IVA a los sectores de menores recursos se enmarca en la estrategia para atenuar el impacto inflacionario en estos segmentos, que son los que más sufren la suba de precios porque destinan el 80% de sus ingresos a los alimentos. Desde la Cámara Argentina de Supermercados elogiaron la iniciativa. Lo vemos como una medida positiva, en el sentido de que se puede mantener en el tiempo. Ha habido muchísimas pruebas años pasados de congelamientos, de rebajas de productos, etcétera, etcétera. Cuestiones que no se pueden mantener. Aquí el Estado está dispuesto a recibir una parte menos de ese impuesto y esto puede continuar así mientras el Estado siga resignando ese ingreso. Los familiares de las jóvenes mendocinas asesinadas en Ecuador insisten en que los detenidos son unos perejiles y que la justicia de ese país busca sacarse rápido el caso para no afectar la imagen turística de la región. Además, aseguraron que no van a retirar los cuerpos hasta que se hagan todas las pericias. En tanto, la justicia ecuatoriana procesó a los dos sospechosos y determinó que continúen detenidos. Ahora compartimos más información de nuestro país en esta síntesis. La minera Barrick Gold más complicada. Un informe de la Exsecretaría de Ambiente de la Nación, elaborado a fines de 2015, determina que el derrame de cianuro que contaminó 5 ríos en la provincia se debió a falencias en el manejo de los residuos, fallas en el sistema de gestión ambiental y de mantenimiento y precariedad del canal por donde pasan los líquidos. Aborto no punible en Río Negro. El gobernador Alberto Beretilnec firmó el decreto reglamentario de la ley que regula y controla la atención sanitaria en casos de abortos no punibles en la provincia. La norma establece la posibilidad de que la mujer embarazada pueda elegir en caso de que corra peligro su vida o salud integral. Amenaza de bomba en la Exesma. Se produjo durante la realización de la primera de las 3 jornadas pautadas para el Consejo Federal de Derechos Humanos, por lo que había gran número de personas que debieron evacuar el predio. Desde el 10 de diciembre ya hubo al menos 4 amenazas similares. Piden condena para empresario salteño. La Fiscalía solicitó al tribunal una pena de 18 años para el empresario Marcos Antonio Levín, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con tormentos. Para otros 3 acusados se pidieron penas de 16 y 17 años de prisión. En tanto, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump lograron triunfar en los principales estados del supermartes y de este modo consolidan sus candidaturas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En esta jornada de votación en la que se repartió el mayor número de delegados en un solo día, Clinton y Trump se alzaron con la victoria en 7 de los 11 estados en los que se votó, despejando su camino hacia la nominación. Según los resultados oficiales, Clinton ganó Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas y Virginia, mientras que Trump ganó en Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Vermont y Virginia. Las victorias de Trump le ayudaron a estirar la distancia sobre Ted Cruz, que este martes ganó en 3 estados, y Marco Rubio, quien apuesta todo o nada en la primaria de Florida, su estado natal, el 15 de marzo.
Look, I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Once we get all of this finished, I'm going to go after one person. That's Hillary Clinton, on the assumption she's allowed to run. El triunfo de Hillary en el supermartes le permite además estirar la ventaja que mantiene con su rival directo, el senador Bernie Sanders, quien este martes ganó en Colorado, Minnesota, Oklahoma y en su estado natal, Vermont. No obstante, Hillary tiene su mirada puesta en Trump y en la posibilidad de que el magnate republicano sea su principal escollo en las presidenciales del 8 de noviembre. The stakes in this election have never been higher. And the rhetoric we're hearing on the other side has never been lower. En la primera votación, el Congreso español rechazó la elección del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, pese al intenso debate de 2 días que no sirvió para mover los apoyos al candidato, que se someterá a una segunda votación el viernes y para la cual necesita mayoría simple. Sin embargo, el Partido Popular de Rajoy y Podemos ya adelantaron que mantendrán su voto en contra, con lo que resulta difícil que Sánchez alcance su objetivo de ser investido presidente del gobierno español. En caso de un nuevo fracaso, los analistas afirman que será inevitable la convocatoria de nuevas elecciones. Compartimos testimonios. Ha consumido el mes en postularse para un puesto a sabiendas de que no reunía las condiciones para obtenerlo. Ha gastado el mes repartiendo promesas y esperanzas con las manos vacías. Un mes, insisto, de idas y venidas, de visitas y recepciones, ruedas de prensa, intercambio de credenciales, mucha televisión y muy solemnes palos al agua. Nosotros tenemos una propuesta clara. Tenemos una propuesta sin ambigüedades y es que Mariano Rajoy deje de ser presidente del gobierno hoy mismo con el voto a favor de su grupo parlamentario. Mire, señor Iglesias, lo que se plantea en su votación es una disyuntiva bien fácil. Si usted sigue bloqueando la desigualdad, la imposición y la corrupción, o desbloquea la situación y permitimos avanzar a España. Señor Iglesias, no es que no se pueda, es que ustedes sencillamente no quieren. Vamos a votar que no a su investidura, señor Sánchez, y le voy a explicar por qué. El pacto que presenta imposibilita revertir los efectos más duros de la crisis y consolida las principales políticas del Partido Popular. Señor Sánchez, desde el principio le dijimos que usted tenía 2 opciones sobre la mesa, o la gran coalición o un gobierno progresista. Ese gobierno progresista hubiera podido lograr, se lo aseguro, los apoyos parlamentarios necesarios. Hoy, señor Sánchez, hoy podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros. Levantaron el alerta de tsunami. Fue de 7,9 grados en la escala de Richter. El epicentro se ubicó a unos 800 kilómetros de la isla de Sumatra y a 10 kilómetros de profundidad. No se han reportado víctimas fatales y las autoridades desestimaron la posibilidad de un tsunami. Más restos del avión de Malasia. La aeronave desapareció en marzo de 2014 con 239 personas a bordo cuando sobrevolaba el Océano Índico. Los investigadores creen haber encontrado un trozo de la cola del avión cuando estaba a la deriva en el canal de Mozambique. Más casos de microcefalia en Brasil. Las autoridades confirmaron 641 casos, pero advierten que en los últimos 4 meses se registraron más de 5.900 posibles casos de esta enfermedad relacionada con el virus del Zika. Advierten sobre los drones. El sindicato de pilotos británicos pidió a las autoridades gubernamentales que investiguen sobre las consecuencias que podría ocasionar el impacto de uno de estos aparatos con una aeronave de pasajeros. Cerca de la medianoche estamos ya en condiciones de confirmar que empieza la era Barros Esqueloto. Exactamente, ya empezó por la tarde y concretamente por el mediodía, porque a las 13:06 para ser exactos, salieron a la sala de conferencias de prensa Daniel Angelici, el presidente de Boca, Gustavo Barros Esqueloto, quien será ayudante, por lo menos en los papeles, de Guillermo Barros Esqueloto, que hoy ya fue presentado oficialmente como nuevo entrenador y por la tarde tuvo su primera práctica. Estamos muy contentos de poder presentar a Guillermo y a Gustavo Barros Esqueloto como los nuevos entrenadores del primer plantel de Boca Juniors.
Casi 24 horas después de la despedida del técnico que ganó la Copa Argentina y el torneo local el año pasado, el vasco @Barrena, el mismo Daniel Angelici le abrió las puertas a los mellizos Guillermo y Gustavo para asumir el desafío sin demoras ante Racing por la Copa a bombonera cerrada y ante River el próximo domingo en el Estadio Monumental. Trataremos de dar lo mejor como entrenadores. Sabemos que arrancamos de cero, que a pesar de que Boca hace 2 meses fue campeón y esa diferencia que había sacado con los demás no la tiene, por eso el cambio de entrenador y estamos todos iguales, así que mañana desde el primer partido vamos a arrancar en la misma posición que los demás. Guillermo además habló de los ciclos cumplidos en el fútbol y de la dolorosa salida de @Barrena. Quiero nombrar al Vasco Arrobarena que ha dejado 2 títulos en el club y es importante. No hablé con el Vasco, habló Gustavo con el Vasco. Yo solamente intercambié mensajes. Obviamente que me imagino que después de haber sido campeones en diciembre o en noviembre del año pasado, nadie pensaba quizá un cambio tan pronto, pero bueno, el fútbol es así, la dinámica del fútbol argentino es así y la dinámica de Boca es así. Vos fijate que nos contratan hoy y mañana dirigimos. Bueno, él no tuvo que dirigir mañana. Mañana será el debut oficial, pero dirigió esta tarde la primera práctica donde habló con el plantel, aquí lo vemos, charlando con ellos, ayudado por Gustavo Barros Esqueloto. Decía, en los papeles el entrenador es Guillermo, pero para ellos son una especie de dupla técnica y de conjunto, porque junto con Pereira y con el profe Valdecantos forman un cuarteto que toma las decisiones finalmente antes de cada partido. Hoy para un posible equipo titular para jugar frente a Racing, mañana a partir de las 19:30 en la Bombonera, que tenía Orión en el arco, Jara, Cata Díaz, Insaurralde y Jonathan Silva. En el medio campo Meli, Gago y Pérez, Lodeiro como enganche y este señor Carlitos Tevez junto con Andrés Chávez, el ex Banfield, como los 11 posibles que seguramente van a ser los titulares frente a Racing. Será el primer compromiso de Guillermo Barros Esqueloto, que va a hacer entonces su debut oficial dentro de un terreno de juego por la Copa Libertadores y por el Grupo 3. Después tendrá por delante el Superclásico que va a tener el arbitraje de Patricio Lustó el próximo día domingo. Déjame contar un detalle más, Pablo, que tiene que ver con que a Guillermo no lo van a poder recibir los hinchas este fin de semana y tampoco mañana. ¿Por qué es eso? Porque mañana Boca tiene que cumplir el segundo partido de suspensión que tiene. ¿Se acuerdan que la Conmebol redujo suspensiones a futbolistas y también equipos? Bueno, a Boca le redujo a 2 partidos sin público, uno de visitante y uno de local por los incidentes del famoso gas pimienta frente a River. Y claro, mañana se cumple el segundo y es como local frente a Racing. Por lo tanto, la gente tendrá que esperar. El Superclásico se juega en cancha de River por lo menos una semanita más. Seguimos con la agenda deportiva. Acuerdo AFA-Gobierno. Exactamente. Ese acuerdo tiene que ver con el dinero que le van a ingresar a los clubes por los derechos de televisación. Hay algunos que han quedado disconformes. Claro, River y Boca son los que mayor dinero van a recibir por ser televisados. Por detrás de ellos siguen San Lorenzo, también está Huracán, Vélez, pero el resto están disconformes. Esto decía Luis Segura cuando salía de la AFA después de este acuerdo. ¿Cuál es el reclamo básico? Dinero, obviamente. Digo, pero... No, algunas cosas de forma. Que se ha firmado, se ha aprobado, pero con algunas objeciones. Es bueno que haya objeciones. Y fueron, como dije antes, asentadas en el acta del día, serán observadas, se analizarán. Para este contrato no nos olvidemos que el 30 de junio, este acuerdo termina el 30 de junio y a futuro veremos. Bueno, estar en un escalón superior significa más dinero, pero también esto es simple. Cuando vos le das más dinero a alguien, le tenés que sacar a otro. Esto es... Acá los números son siempre lo mismo. El reparto del dinero se mantuvo como el año pasado, más un porcentaje de incremento. No es que se cambiaron, no sé, acá no hubo ningún cambio. Es de forma, pero está bien. Con respecto a los operativos de seguridad y los costos, Luis. Bueno, por ahora los operativos, nosotros aspirábamos a que el Estado se haga cargo de la seguridad y de los costos. Bueno, en estos 6 meses no fue así. Si Central pide pasar a otro bloque, ayer hablaban de que los de primera por ahí tendrían que bajarse un poco para tenerle o darle acceso a todos los demás en cuanto a dinero. Es un tema que lo tiene que definir el Comité Ejecutivo. Nadie más que el Comité Ejecutivo. Es difícil cuando hay mucha plata en juego. Mirá, el tema de intereses siempre es difícil. 23:57, pausa y ya seguimos.